Es mi primer tema que voy a dar de manera virtual, así que si se me traba la lengua me disculpan, que son los nervios. Realmente creo que cuesta mucho pues adaptarse al hecho de hablar frente a una pantalla, y pues, pero Dios sabe por qué nos tiene aquí. El tema de hoy es perdonar es igual a olvidar. Un tema muy especial, el cual pues habíamos estado leyendo, porque normalmente siempre creemos que cuando decimos te perdono, automáticamente estamos olvidando lo que nos han hecho, ¿verdad? O la persona que nos ha agredido entiende que el perdonar, automáticamente yo te estoy olvidando lo que pasó. Entonces vamos a definir inicialmente el qué es perdonar, ¿verdad? Entonces, la palabra etimológicamente viene del latín, formado por el prefijo per, cuyo significado es acción completa y total, y el verbo dono, ¿verdad? Que viene de donar, de regalar, de ofrecer, de conceder, de obsequiar. Entonces, el perdonar es que se nos concede, ¿verdad? Una, digamos, una liberación, ¿verdad? De todo lo que nosotros pudimos haber hecho. La Biblia lo define, ¿verdad? Como un acto de liberación que nos da Cristo de nuestros pecados. En Romanos 8.12 nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Entonces, ese mismo perdón misericordioso es el que nosotros debemos dar a la gente que nos ofende, a la gente que nos lastima. Y dentro de las parejas, ¿verdad? Tiende mucho a pasar eso, a sentirnos lastimados, a sentirnos heridos. Y es increíblemente difícil. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con algunas parejas, pues para tratar de apoyarlos en la parte de consejería. Y una de las quejas que salen constantemente, el hecho es que a ella no lo olvida. ¿Y cómo lo va a olvidar si está dentro de su corazón? ¿Verdad? Si está ahí constantemente. Entonces no es tan fácil. El hecho de decir te perdono, ¿verdad? No significa que lo estoy olvidando, ¿verdad? Pero también la otra parte debe de entender, ¿verdad? Que si ella está recibiendo un perdón del Señor, ¿verdad? Porque Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? En el mismo grado, ¿verdad? Ella tiene que dar ese perdón. Entonces, me gustaba mucho el hecho de revisar eso, de pensar, ¿verdad? Que el hecho de perdonar no es que esta persona lo va a olvidar totalmente. Y veía yo un ejemplo, por ejemplo, los que trabajamos con la parte de tecnología, o sea, cuando un disco duro se daña, ¿verdad? Normalmente, pues, pasamos a borrarlo por completamente para ver si podemos recuperar, no la información, sino que para poder ver si podemos recuperar, pues, el disco. Entonces, la información no se borra totalmente, ¿verdad? Por más dañado que esté, hay software especializados que pueden recuperar esa información. Esto mismo pasa cuando nosotros hay activadores o disparadores que nos hacen recordar ese tipo de cosas. Entonces, toda la vida, ¿verdad? Esas cosas que nos lastimaron, que nos dañaron, que nos causaron, van a estar ahí. Y lo que debemos de tener mucho cuidado es con el hecho de esos disparadores que nos pueden hacer llegar a pensar o a sentir el dolor que sentíamos anteriormente. El Señor también nos llama, ¿verdad? En Efesios 4:32 dice, sean mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado a Cristo. Palabra de Dios. Entonces, ahí nos vuelve a recordar el Señor, ¿verdad? Que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser compasivos, que tenemos que perdonar. Entonces me dicen, me podrían volver a decir, y entonces, ¿verdad? Tengo que olvidar, es que no vas a poder olvidar. ¿Verdad? Lo que se logra es que esas cosas ya no te causen dolor. Pero ¿cómo? Es difícil, es un paso a paso, es ir caminando, ¿verdad? En la vida sacramental. Por eso es tan importante ahora que como servidores estemos cerca de nuestra vida
de nuestra vida sacramental. Para ir a nuestra misa dominical, sabemos que ahora tenemos la dicha de que las iglesias se han abierto nuevamente, ¿verdad? Para poder asistir, para poder confesarnos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo o perdonar a nuestro prójimo, ¿verdad? Si no tenemos esa comunicación directa con el Señor, si no podemos ir donde el sacerdote a sacar, ¿verdad?, lo que nuestro corazón está guardando? Entonces, como servidores tenemos que estar muy claros que es muy importante, ahora que se puede, ya retomar nuestra vida sacramental. Porque si tenemos algo que perdonar, es donde vamos a empezar. Esa relación con Dios, esa confesión que tiene que haber de qué es lo que me está lastimando, qué es lo que me está lastimando. Porque al final, al pasar el tiempo, ¿verdad?, el que sufre, el que está dañado, es el que está sintiendo ese rencor, ese odio, porque se llega a resentir, se llega a odiar. ¿Verdad? Incluso muchas veces puede llegarse a pensar, ¿verdad?, en una venganza. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, no sé si habrá alguien que me quiera contar por ahí o que nos quiera contar si hay alguien con el que él resiente algo. Entonces, yo se lo voy a poner en este sentido, o parte de mi testimonio es mi socio. Yo tenía una empresa y mi socio desfalcó la empresa. Y ustedes veían a mi socio en la calle, ¿verdad? Y él feliz, él contento para arriba y para abajo, ¿verdad? Como que nada pasaba. Y muchas veces que yo me lo encontré en la calle, en vez de ser él el avergonzado, el que se escondía era yo. Pero no porque sintiera vergüenza, sino que era tanto el malestar que yo sentía hacia esa persona que nos había dejado en la calle, ¿verdad?, que nos había hecho tanto daño en sentido que yo no quería ni verlo. Pero ustedes lo veían pasar y él pasaba así, a mí me daba risa porque hasta me lo imaginaba caminando con un bastoncito dándole vuelta, ¿verdad? Mientras que yo por dentro estaba completamente lleno de rencor, de resentimiento, ¿verdad? Y eso tiende a pasar mucho también, ¿verdad?, entre las parejas, ¿verdad?, cuando ha habido infidelidad. Eso es dolorosísimo y duele, ¿verdad? Muchas veces una palabra, un gesto, te lastiman, ¿verdad?, y nos vas haciendo crecer, ¿verdad?, ese resentimiento y ese odio por la persona. Entonces, vuelvo a lo mismo, a lo que él decía, es tan importante retomar ahora que podemos nuestra vida sacramental. Asistir a nuestra misa, confesarnos, comulgar, llegar a esa conciliación, a esa reconciliación con Dios, ¿verdad?, para poder reconciliar con mi hermano, ¿verdad? Pero el que está a la par, ¿verdad?, el que me ha dañado, tiene que estar claro de algo. El hecho de que me estén perdonando, ¿verdad?, no significa, ¿verdad?, que ya esta persona olvidó, ¿verdad?, que ya todo ha pasado. No, no es así. Las cicatrices en el corazón quedan, ahí están, ¿verdad? Claro, lo que se va haciendo es que se va formando una capa más gruesa, ¿verdad?, alrededor de esa cicatriz. Entonces va permitiendo que ese dolor, ¿verdad?, vaya mermando. Entonces recordamos, pero ya no recordamos con el mismo dolor, con el mismo resentimiento que tenemos. ¿Verdad? Recordamos, ¿verdad?, y empezamos a reflexionar y a pensar, ¿verdad?, y a aprender de esas cosas que vivimos. Porque es horrible, y el padre Larrañaga lo decía, ¿verdad? Dice, el que es odiado, dice, vive feliz, generalmente en su mundo, y cabal, ¿verdad? El que él pasa, él está exento, él no sabe qué está pasando. Él ofendió, él lastimó y quizás ni cuenta se dio. Y muchas veces nos pasa eso dentro de la vida matrimonial, ¿verdad? Ofendemos, lastimamos y ni cuenta nos damos y andamos bien felices, ¿verdad? Y vemos a la esposa o al esposo sentado en la sala con una cara de este porte, ¿verdad? Y andamos tranquilos. Claro, el que se sintió ofendido, el que se sintió lastimado, ¿verdad?, entonces sí toma esa posición. El otro no. Entonces nos dice el padre Larrañaga, el que cultiva el rencor se parece a aquel que agarra una brasa ardiente o el que atiza una llama. Pareciera que la llama quemara al enemigo, pero no se quema uno mismo.
¿verdad? Imagínense, el resentimiento solo destruye al resentido, dice el Padre. Entonces, hermano, o sea, tenemos que llegar a ese momento de darnos cuenta que al final el que está sufriendo, el que está siendo lastimado, soy yo, ¿verdad? Por todo lo que siento, por todo lo que vivo. Entonces, tenemos que llegar a ese momento donde podemos decir, te perdono. Pero el perdonar, vuelvo a lo mismo y lo vuelvo a recalcar, hermano, no significa que yo ya olvidé. Entonces, o sea, es como un engranaje, ¿verdad? Yo te perdono, pero también tú tienes que entender que el perdonarte va a ser un paso a paso, a ir caminando. Entonces, esta parte, la que va a perdonar, no lo va a olvidar nunca, pero esta parte también tiene que ayudar. Tiene que ayudar con cambios, ¿ya? Tiene que ayudar a ser una persona diferente. Pero yo quiero que esta persona me perdone, me olvide, y yo estoy manteniendo las mismas actitudes. Estoy manteniendo mi mismo accionar. Y eso es imposible, ¿verdad? Porque yo voy a ser ese disparador, ¿verdad? En el cual esta parte va a estar recordando siempre lo que le hice. Entonces, el perdonar es de los dos. El olvidar, quedemos claro, no se va a olvidar. Siguiendo con el Padre, la Reinaga, a mí me encantaba este texto que leía. Dice, el rencoroso vive en una eterna agonía. No hay en el mundo fruta más sabrosa que la sensación del descanso y alivio que se sientes al perdonar. Mire, cuando yo logré perdonar a mi socio, ¿verdad? Un día estábamos en el mismo rubro, los dos éramos vendedores. Y un día me lo encontré en una licitación. Fue algo tremendo porque el primer impacto que yo lo vi fue chocante, fue chocante. Gracias a Dios yo ya estaba en Matrimonios en Victoria, perdón, estaba ya en Hombres en Victoria. Todavía no habíamos llegado a Matrimonio en Victoria. Y cuando lo vi tuve la sensación, era normal, porque somos seres humanos, de agredirlo, de decirle muchas cosas. Pero yo había empezado a aprender que el único dañado con esas actitudes era yo. Cuando él llegó, pues nos saludamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 gracias a Dios. Mira ahí en la lucha, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, al final, mire cómo Dios le pone a usted las oportunidades para que usted pueda empezar a romper esa coraza, esa armadura de odio, de dolor, ¿verdad? Que usted puede tener. Y él estaba sin carro, ¿verdad? Y cuando yo salí, él estaba esperando que lo llegaran a traer. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo estamos? Ahí, hombre, mírame, y se fíjate que me he quedado sin carro, estoy esperando que me vengan a traer, pero no me contestan. Miren, realmente el decirle, mira, yo te voy a ir a dejar, fue bastante difícil. Pero cuando yo le hice, cuando él se subió al carro y ya lo llevé y empezamos a platicar, realmente para mí empecé a sentir una paz y una tranquilidad en mi corazón, ¿verdad? Y al final de que platicábamos, yo le decía al Señor, cuando Él se bajaba, nos despedíamos y todo, y le decía, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque Él, ¿verdad? Yo perdí todo lo material que ustedes quieran, ¿verdad? Nosotros nos quedamos sin casa, prácticamente pues hemos venido aquí donde mi suegra, donde el Señor nos permite compartir, a ir haciendo nuestras cosas nuevamente, a comprando poquito a poco todo lo que perdimos. Pero él perdió algo más duro para él y para mí en mi caso. Él perdió a su familia, se separó de su esposa, se lo llevaron a sus hijos para los Estados Unidos y él no tiene acceso a verlos. Entonces, ¿se imagina usted todo lo que él estaba sufriendo, todo lo que él estaba viviendo? Pero yo no estaba consciente de eso. Por dentro yo estaba odiándolo y resintiendo. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando él me contó todo eso,
yo empecé a sentir misericordia por él. La misma misericordia que el Señor me dio a mí, ¿verdad? Porque el hecho de que yo me haya quedado con mi familia y que Dios me haya oportunidad de poder compartir ahora con mis hijas y con mi esposa y con la familia que estamos, con mi suegra, eso es misericordia de Dios. Ese es el perdón que Dios me otorgó a mí por todos mis pecados, ¿verdad? Por arrepentirme, ¿verdad? Por decirle, Señor, aquí estoy. Pero él no se daba ni cuenta. Él tenía parte de sus problemas. Pero el que sufría era yo. El que estaba amargado era yo. Y esa amargura, yo la transfería a mi familia. Ese dolor, yo lo transfería a mi familia. Esa frustración, yo la transfería a mi familia. Tanto era que a mis hijas no les gustaba estar conmigo. Mi esposa no quería compartir conmigo. ¿Por qué? Porque yo era una persona que irradiaba odio, porque eso había en mi corazón. Porque había resentimiento hacia otras personas, porque yo no pedía perdonar. Y vengo aquí y me dicen, ¿verdad? Como dice Romanos 8-2, por lo tanto ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu se da la vida, te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Imagínense, o sea, me dicen eso, que Él murió por mí, que porque yo tendría que estar sufriendo por eso. Y que esas situaciones, eso que nosotros vivimos, fue lo que nos hizo llegar a los pies del Señor. Entonces, por eso yo decía, tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos o comprendamos por las situaciones en las cuales hemos llegado a resentir contra una persona? Muchas veces entre parejas tenemos situaciones muy difíciles y nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Pero hay un momento que Dios nos alumbra, que el Espíritu Santo ilumine ese camino, que debemos, nos abren los ojos y nos damos cuenta en lo que hemos estado fallando, en lo que yo he estado causando en mi familia. Y en ese momento es cuando yo empiezo a darme cuenta de que esas cosas que me causaron dolor, resentimiento, rencor, eran para aprender algo. En mi caso, lo que yo viví con mi socio era para que yo entendiera que el Señor era el camino que yo debo de seguir. Que el Señor había trazado ya una vida para nosotros. Y que yo por mi forma de ser la había roto. Entonces, al contrario, ahora yo le agradezco a esta persona que fue mi socio, porque gracias a su actitud, yo llegué aquí con ustedes. Yo llegué a comprender el amor que Dios tiene por mí. Y en esa misma medida que yo recibo amor de Dios y ese perdón que yo recibo, empiezo a darlo, empiezo a compartirlo. Mire, muchas veces le caemos mal a la gente por una palabra que podamos haber dicho, por algo una actitud, una mueca que podamos haber dicho. Y esta persona llega a resentir por nosotros. Y nos ven y nos hacen una mirada. ¿Y cuál es la actitud nuestra? Ignoramos ese tipo de actitudes. Y realmente no estamos llamados a ignorar ese tipo de actitudes. Como cristianos estamos llamados a ver qué es lo que mi prójimo siente por mí, qué fue lo que yo le hice a mi prójimo para que él se sintiera así. Tengo que ir, como dice el Santo Padre, ir allá afuera, ir a buscar a ese hermano, a ese prójimo que se siente lastimado por mí. Así como yo he lastimado a mucha gente. Muchas veces, mucha gente me ha lastimado a mí también. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces, ahora, yo no olvido lo que mi socio me hizo. Y muchas veces, cuando se llegan pagos que yo todavía estoy haciendo de esa deuda que se adquirió, ¿verdad? Porque yo era el representante legal de la empresa, cuando yo llego a esos momentos,
es donde yo empiezo a recordar lo que Él me hizo. Pero también empiezo a recordar todas las maravillas que el Señor hoy me ha dado. Toda la misericordia que Él tiene conmigo. Todo el amor que Él tiene conmigo. Y el Señor poco a poco te va llevando, o me va llevando, a ese momento en que yo perdono, pero también estoy claro que no lo olvido. Porque no me van a poder borrar la mente. Siempre va a estar ahí. Entonces, nos dice el mismo Padre Ignacio Larrañaga, muchas veces basta un saludo, una mirada benevolente, una aproximación, una conversación. Son los mejores signos del perdón. Mire, si hay alguien a quien usted, con el que usted algo resiente, búsquelo, búsquelo. Ofrécale tomarse un café. Ofrécale platicar. Y yo le apuesto que usted después se va a sentir súper bien. Se va a sentir con esa paz que solo nuestro Señor da, en acciones como esas. Y muchas veces no nos damos cuenta, como les decía, una palabra, un gesto. Miren, hay veces que hasta el hecho de una mirada nos busca enemigos allá afuera. Y hay gente que no nos puede ni ver. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno lo siente, ¿verdad? Y cabal, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, el que no siente que no debe nada, pues es el desentendido. Bueno, yo no sé por qué le caigo mal. Yo no sé qué le he hecho. Pero hubo una palabra, hubo algo que yo dije que lastimó a esta persona. Por eso debo tener mucho cuidado. Mucho cuidado cuando yo expreso algo. Mire, ahora es tan fácil lastimar a alguien, por ejemplo, en las redes sociales. Hay que tener un cuidado increíble en las redes sociales. Yo puedo decir algo sin ninguna mala intención y ya le caía mal a alguien. ¿Verdad? Y ya viene la chorrera de comentarios en mi muro, ¿verdad? Diciéndome de todo. Y esa persona no lo va a olvidar. Y yo le apuesto que es capaz esa persona que hasta ahí va a ir a buscar la foto de quiero ver. Entonces, tenemos que empezar un proceso de cambios en nuestra vida. Empezar a perdonar. Para perdonar, nuestra vida sacramental debe ser constante, perseverante. Nuestro mejor ejemplo de amor y de misericordia, de perseverancia, fue Jesús. Desde la perspectiva de nuestra fe, ¿sabe usted que perdonar es el acto en el que más nos parecemos a Dios? Imagínese, ¿ya? ¿Cuánto yo tengo que perdonar? ¿Cuánto? Y en ese momento, y usted siempre ha estado quizás diciendo, ¿cómo quisiera parecerme a Jesús? ¿Cómo quisiera yo tener, o sea, las actitudes de Jesús? No, muy fácil. Empiece a perdonar. Empiece a perdonar. Entonces, cuando usted empiece a perdonar, usted va a empezar a sentir esa paz. Pero mi hermano, eso no quiere decir, volvemos al tema, que usted va a olvidar. No va a olvidar, las heridas ahí van a estar. Aquella frase que es que para los que son cipotes, así igual que yo, que se hizo famosa, no sé si alguien más la recordará, yo veo que aquí solo jóvenes están, decía, perdón y olvido. Es mentira. No hay un perdón, no hay un perdón y un olvido. Hay perdón, pero no un olvido. ¿Verdad? Porque siempre va a estar en su mente. Lo que va a hacer es causar menos dolor. Lo va a lastimar menos. Y va a haber un momento que incluso usted va a poder llegar a agradecer por eso que vivió. ¿Verdad? Como dice el Padre Pío, o el Santo Padre San Pío de la Pietrelcina, siempre se me traga la lengua. Dice, bendita la crisis que te hizo llegar a mí.
Entonces, todo ese odio que yo sentí hacia mi socio en un momento dado, eso es lo que me causó estar aquí. Era horrible verlo, era horrible pensar en él. Surgían de mí los sentimientos más horribles que pueden haber. Hoy le pido al Señor por él. Le pido que un día él pueda volver a reunir a su familia. Pero esa fue la misericordia que Dios tuvo conmigo. Ahora yo te invito a ti a que pienses, ¿cuál es la misericordia que Dios ha tenido contigo? Probablemente la misericordia es que alguien te ha perdonado. Pero te puedo decir algo, esta persona no va a olvidar. Pero tú puedes ayudarle a que ese dolor sea menos. ¿Eh? Cambiando tus actitudes, cambiando tu forma de ser. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, no vamos a engañarnos. El que yo te perdone no quiere decir, no significa que yo te olvide, que yo olvide lo que me hiciste. Ahí va a estar. Pero a medida que mi vida o mi relación con Dios vaya creciendo, tanto el que perdonó como el perdonado van a hacer su parte. ¿Ya? El perdonado no va a olvidar, pero todas esas sensaciones de dolor y resentimiento van a bajar y van a mermar. Y el que está siendo perdonado va a entender que necesita cambios en su vida, que necesita ser diferente, para que entonces ese engranaje camine. Y esto es dentro del matrimonio. Y se les digo, muchas veces se da dentro del trabajo, dentro de lo laboral. Mire, dentro de lo laboral es tan fácil llegar a resentir contra alguien. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, los que estamos en ventas, cuando de repente hay alguna cuenta que no hemos vendido y de repente nos dicen, mira, se la voy a pasar a fulano de tal, ¿verdad? Y resulta que yo he pasado un año viendo esta cuenta y nunca le he vendido. Y tengo muchos proyectos. Pero se da la casualidad que se lo pasan a esta persona y a los 2 meses le sale un proyecto que yo había venido viendo desde hace un año. Qué feo se siente. ¿Eh? Y empieza uno a decirle de todo al pobre fulanito. ¿Y el qué culpa tiene? Dios sabe por qué lo permitió. Entonces, yo que estoy sintiendo eso, también tengo que ir a buscar al otro para que baje eso, para que merme el enemigo en mí y sea Cristo el que crezca. Entonces, perdonar conlleva muchas cosas y te asemeja a Cristo Jesús. Olvidar, no vamos a lograrlo, pero sí vamos a lograr que eso vaya bajando poco a poco. Es importantísimo que seamos muy conscientes de nuestra vida. Es importantísimo que no obviemos o que queramos huirle, ¿verdad?, a esa situación de afrontar cuando tenemos algún problema con alguna persona. No estamos llamados a eso, ¿verdad? Estamos llamados, fíjese bien, no a enfrentar, sino que a afrontar. Si hay algo que yo he hecho y está mal, yo te pido perdón. Y lo más, y viene de ahí, el perdonarte a ti mismo. Mire, es difícil perdonarse a uno mismo. Y se lo digo yo porque para mí era súper difícil perdonarme a la situación a la que yo había llevado a mi familia, a una quiebra total. A eso lo llevé. Y eso me causaba mucho dolor. Y resentía conmigo mismo, ¿verdad?, por todo eso. Y no me perdonaba. Para dar un perdón, lo primero que tengo que hacer es perdonarme yo.
Y eso que me quede clarito, porque yo no voy a poder dar lo que yo no tengo. Entonces el perdón va a empezar por mí. Ahí va a empezar. ¿Ya? Y cuando usted empiece a perdonarse, cuando yo empiece a darme esa misericordia que Dios me da. Porque por eso dicen, todo empieza por la casa. Entonces, la misericordia empieza por mí. El perdón empieza por mí. Ahí vamos a empezar, perdonándonos, para después poder dar el perdón. Y después de dar el perdón, empezar a vivir día a día con esas situaciones que un día me lastimaron. Y no es de la noche a la mañana. Yo se los digo a las parejas con las que pues logramos platicar, mira, o sea, y fíjese cómo es la situación. ¿Verdad? Normalmente el que nos dice, es que mira, pues ella no me perdona, es él. Porque a los hombres queremos así las cosas, ¿verdad? Pero papito, ¿y qué es lo que has hecho? ¿Ah? Y empieza a contarnos. Hombre, mira, esto no es así nomás. Y no creas que va a ser de la noche a la mañana. No, ¿verdad? O sea, como les digo, es un paso a paso. Perdonar es un paso a paso. Olvidar nunca, porque no se va a olvidar. Y por más que alguien me diga, no, yo sí lo puedo olvidar. ¿Ya? Al final, los que tienen en mi chat y que creen que pueden olvidar, que me escriban algo que ellos crean que puedan olvidar. Y si el Señor me los permite, allá dentro de unos 15, 20 años voy a llegar a Villa del Mar. Probablemente me van a llevar mis hijas en silla de rueda a misa y lo voy a ir a buscar y le voy a decir, ¿olvidaste lo que me dijiste? Y les apuesto que no, ahí va a estar. Entonces es imposible olvidar, pero sí podemos aprender a vivir con esas cosas. Podemos aprender a que las cosas no nos lastimen, que no nos dañen. ¿Cómo? Yo les voy a dar una fórmula perfecta. Vivan su vida sacramental, ¿ya? Su misa dominical, su confesión, su comunión. Regresemos a nuestra vida normal. Hermanos, el virus ahí va a estar y va a estar toda la vida, ¿ya? Hasta que ya confirmen una vacuna. Y nosotros vamos a estar sin poder visitar nuestros templos, encerrados. Pues ya sabemos, tenemos que aprender a vivir con eso. Así como aprendemos a vivir con todas las cosas que nos lastiman, que nos dañan, sin guardar un resentimiento, así vamos a aprender a vivir con eso, sin tener miedo. Vamos a ser prudentes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, prudentes. Entonces, para poder perdonar, yo les daría esa fórmula. Retomen su vida sacramental. Empiecen a asistir a misa. ¿Ya? Confiésense. Comulguen. Miren qué maravilloso los que no han podido ir a misa, recibir al Señor. No, hombre, yo ese primer domingo que fuimos, para mí fue como mi primer retiro, ¿verdad? Así como mi primer retiro. Cuando yo recibí ese retiro hermoso de Hombres en Victoria, donde me decían, Dios te ama. ¿Ya? Dios siempre ha estado aquí para ti. Así lo sentí. Y en ese momento, yo me lleno de misericordia y puedo irla a dar. Y puedo empezar a pensar en perdonar. Entonces, hermanos, el perdonar es un acto de liberación, de tranquilidad, de paz, que no la recibe al que perdonamos, la recibo yo que perdono. Yo que perdono. Al que perdono lo que recibe es misericordia que el Señor a mí me ha dado. Olvidar, no lo voy a olvidar. ¿Ya? Y eso entre matrimonios debemos de estar bien claros. La otra parte nunca va a olvidar en lo que yo pude haberlo lastimado. Nunca. Lo que yo sí voy a ayudar es que esas cosas ya no causen el dolor que antes causaban.
siendo un hombre de Dios, siendo una mujer de Dios, decidido a servirle, decidido a entregarme totalmente al servicio de Él. Si mi relación con Dios está bien y camina bien, mi vida en general va a caminar bien. Sigo siendo humano y puedo seguir sintiendo muchas cosas. Puedo sentir mucho dolor, puedo sentir rencor, puedo sentir resentimiento, porque esa es mi parte humana. Pero también a medida que yo esté cerca del Señor, agarrado de su mano, esas cosas van a causar el menos dolor posible. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y le vamos a pedir al Señor de manera muy fuerte, de manera muy grande, con el corazón en la mano, que nos dé la oportunidad de empezar a perdonar. Yo no sé hacia quién tú puedas guardar dolor, no sé hacia quién puedas guardar resentimiento, pero querido hermano, querida hermana, al final esa persona no lo está sintiendo, lo estás sintiendo tú. Quien está volviendo, muriéndose en su amargura, eres tú. Hermano, si alguien te ha perdonado, empieza a ayudarle para que esas cosas ya no lo lastimen, ya no lo hieran. ¿Ya? Seas esa parte esencial que él necesita para poder empezar a vivir en paz. Tú también. Nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, otorgándonos a todos la gracia del perdón a través de su sacrificio de amor. ¿Estás listo para perdonar? Padre, perdóname porque no he pedido perdonar. He almacenado recuerdos dolorosos en mi corazón con los cuales he cosechado la ira, el rencor, el deseo de vengarme y todo lo relacionado con el odio. Sé que nada de esto proviene de ti, Señor, y te pido perdón. Pero esta noche, Señor Jesús, yo quiero pedirte, sana mi corazón de esos malos sentimientos que me carcomen por dentro. Ayúdame a saber perdonar, a desterrar todo rencor anidado en lo profundo de mi interior. Solo con tu gracia podré hacerlo. Señor, te pido también que me ayudes a cambiar, a ser diferente, porque yo sé que he lastimado a mi pareja. Yo sé que le he herido a mi pareja. Y probablemente dentro de su corazón hay mucho resentimiento, mucho dolor. Enséñame, Señor, ese camino que yo debo de tomar para que ella pueda perdonarme y no olvidar, Señor, porque hoy lo he entendido, hoy lo he aprendido. Pero sí, Señor, que eso ya no sea una carga en su espalda, ni una puñalada en su corazón. Ayúdame, Señor, a poder aliviar o ayudar a cicatrizar esa herida. Todo esto lo pido y lo recibimos en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Jorgito. Me encantó. Gracias a ustedes. Me encantó. Por la oportunidad. ¿Perdón? Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Me encantó esa frase que dijiste de que perdonar era el acto en el que más nos parecíamos, cuando perdonábamos era el acto en el que más nos parecíamos a Dios. Exacto. Y qué lindo, pues, o sea, realmente nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, me encantó. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Y te quedas con nosotros en la asamblea. Sí, claro, aquí me quedo. Perfecto. Bueno, hermanos, es el momento también de hacernos un poco solidarios, ¿verdad? Con respecto a las necesidades de nuestros hermanos,
¿verdad? Sabemos que este 2020 ha sido plagado de tanto acontecimiento, pues, que ha sido para bien y para mal para muchas parejas, ¿verdad? Pero principalmente para mal, pues, porque se han sumado tantos acontecimientos y pues nosotros como movimiento tenemos como aquella necesidad espiritual, ¿verdad? De apoyar, ¿verdad? Así es que pueden ver en pantalla que realmente las donaciones que cada uno su corazón se lo dicte, pues pueden ser donadas para los hermanos con más necesidades dentro del movimiento, ¿verdad? Para eso hay una cuenta del Banco de América Central, ¿verdad? Que está así, que es administrada por nuestra tesorera, Patricia Gutiérrez de Salazar, ¿verdad? Con el aval, pues, del Movimiento de Matrimonios en Victoria de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Ella la administra, ¿verdad? Y pues todos podemos contribuir un poquito a esas necesidades, pues, que se han ido abriendo con el transcurrir del año 2020, ¿verdad? Por aquí les quiero leer en la segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no dé de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Pues les invitamos a que toquemos nuestro corazón, ¿verdad? Y sabemos que las necesidades existen, pues, y es cuando tenemos que mostrar nuestra solidaridad. ¿Okay? Bueno, vamos a escuchar también un mensaje que nos tiene un anuncio que nos tiene Eduardo Villanueva. Tal vez si nos habilitan la cámara, Eduardo, para que pueda dar el anuncio. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Jorge, qué verdadero gusto poder escuchar tu prédica, y comparto el comentario de Xiomara, de esa excelente frase, ¿verdad? Que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Tenía una muy buena noticia, informarles, hermanos, que a partir de la próxima semana tendremos nuestra primera asamblea presencial post-COVID. Realmente estamos muy contentos de poder dar esta noticia, porque vamos a tener la oportunidad de volver a acercarnos en comunidad. El Señor nos ha llamado a vivir en comunidad. Pedirles nada más que lleguen temprano y a través de sus enlaces y coordinadores nos confirmen las personas que podrán asistir a la asamblea presencial la próxima semana. Tendremos todos los protocolos de sanitización, asignaremos las bancas, trataremos de guardar la distancia social, y será, digamos, una nueva oportunidad que tendremos de compartir en comunidad. Adicionalmente, comentarles que la asamblea también va a ser transmitida siempre de manera virtual para los que no puedan asistir por diferentes razones, ¿verdad? Pero la idea es que poquito a poco vayamos saliendo de este mundo virtual y volvamos al mundo real, ¿verdad? Al mundo de la acción, al mundo del campo, y que volvamos a nuestra casa, a nuestra iglesia. Comentarles también que en estas primeras asambleas presenciales no va a haber la parte de los niños, de las reuniones o las salas donde el Ministerio de Niños, la asamblea, correcto, la asamblea de los niños, no la vamos a tener por las debidas razones del mismo tema de la bioseguridad y toda la organización, ¿verdad? Entonces, sí tendremos esa pequeña limitante. Sin embargo, vamos a tener un predicador de lujo, porque va a estar nuestro párroco, el padre Gerardo, que nos va a dar la prédica de la próxima semana. Entonces también va a ser una oportunidad de acercarnos con él, de platicar con él y darle ese cariño que necesita también nuestro párroco de esta comunidad, que es la pastoral familiar para nuestra parroquia. Así que, ¿qué más decirles? Contentos, ojalá que nos podamos ver todos de nuevo ahí en la iglesia, y que pronto vayamos recuperando ese calor en nuestras asambleas presenciales. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Eduardo. Bueno, como ustedes saben,
con lo del huracán Iota, que ahora es depresión tropical o tormenta tropical, todos nos vimos como bastante afligidos y muchos se conectaron con mayor fuerza, mayor cantidad al rezo de la coronilla, pero debemos de seguir haciendo oración y por eso es que los invitamos a que siempre todos los miércoles a las 3 de la tarde se unan para rezar la coronilla de la Divina Misericordia y el rezo también del Santo Rosario, que es a las 8 de la noche. Todos los días, excepto el miércoles, que el miércoles por motivo de la asamblea, la coronilla de la Misericordia y el Rosario están a las 3 de la tarde. Así es que están todos invitados para que sigamos haciendo oración, además de la cadena de oración que se tiene como movimiento y como cada una de las diferentes sedes de Matrimonios en Victoria realiza, ¿verdad? Así es que están todos invitados para mantenerse siempre en oración y que hagamos mucho más que detener los huracanes, también orar por el fin de la pandemia y por tantas otras necesidades que todos tenemos. Así es que todos están invitados. Bueno, y queremos para finalizar llamar al Ministerio de Intercesión, a los Esposos Santa María, para que hagan un